El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llamó Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Seguimos meditando esta carta que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo Timoteo. Y yo quiero permitirme hoy, a través de la liturgia, devolverme un poco más hacia el inicio del capítulo 3, que es desde donde la liturgia hoy nos propone la meditación de este texto. Hoy la liturgia nos propone a partir del versículo 10 hasta el 17, pero como la misma Iglesia nos enseña a leer la palabra en su conjunto, porque es una unidad, entonces quiero permitirme, a través de la misma liturgia y pues de la misma enseñanza de la Iglesia, tomar desde el capítulo 3 para que nos contextualicemos en lo que el Señor quiere decirnos. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos y religiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitados por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres, que se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe, pero no progresarán más, porque su insensatez quedará patente a todos, como sucedió con la de aquellos. Luego continúa el texto que acabamos de tomar en la liturgia de hoy. ¿Por qué es importante tomar esto en su contexto? Porque así como esta carta, decíamos ayer, es como un testamento espiritual del apóstol hacia su discípulo amado, querido y fiel Timoteo, es también, o este mismo mensaje, este mismo testamento contiene una dimensión profética, iluminadora. Y digo dimensión profética porque prevé
a lo que se va a enfrentar el discípulo, pero también a lo que se va a enfrentar la iglesia. Por eso San Pablo recomienda a Timoteo que la perseverancia que él debe vivir en la fe no debe ser de cualquier manera. Le da una indicación muy clara y dice, tienes que perseverar haciendo uso de las sagradas letras que tú ya aprendiste, de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Ante estos peligros no te debes defender de cualquier manera. Estos peligros no los debes enfrentar de cualquier manera, los debes enfrentar arraigado en la palabra de Dios, cimentado en la palabra de Dios, haciendo uso de la palabra de Dios, porque ella siempre es útil para corregir, para arguir, para rebatir. Ella siempre te va a resultar útil para defenderte ante los constantes peligros que te vas a encontrar. Y por eso el Señor confirma esto y la iglesia lo confirma precisamente a través del Salmo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, tu palabra, tu sagrada escritura, Señor. Hay muchos enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Aunque tenga una cantidad de peligros, yo sé que tus preceptos son fieles y seguros, porque ellos son el adorno de tu casa, y porque ellos son los que me darán la vida eterna, y porque ellos son los que me conducirán hacia ti. Porque el compendio de tu palabra es la verdad, y todos tus juicios que están plasmados en la Sagrada Escritura son eternos y rectos. Mucha paz tienen los que aman tu palabra, Señor. Y esta es una recomendación muy actual para nosotros. Hemos dicho en varias ocasiones cómo hoy dentro de la iglesia los cristianos andan confundidos. Y los que están fuera de la iglesia más todavía. Si dentro de la vida cristiana muchos cristianos andan confundidos, sin paz, perturbados, sin saber qué hacer, sin querer darse cuenta mejor de las cosas y de las realidades. Hoy hay cristianos queriendo tapar el sol con un dedo, para no ver lo que es rojo, verlo como rojo, lo que es blanco, verlo como blanco, lo que es negro, verlo como negro. Para que eso no nos inquiete, para que eso no nos perturbe. Hoy hay cristianos que le dicen, mire, esto es rojo, y le muestran el rojo y dicen, no, eso es verde. Terrible, terrible, porque la verdad es la verdad como es. Y no hay que ponerle otro color, y no hay que mirarla de otra manera. Si guardáis mi palabra, conoceréis la verdad, seréis discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchos cristianos hoy andan esclavos de sí mismos por miedo a mirar la verdad como es, a mirarla concretamente. Dentro de la iglesia, muchos cristianos como que nos da miedo mirar las cosas como están sucediendo. Hay que mirarlas como son y no hay que darles otro nombre. Una persona sensata, objetiva, racional, lógica, mira las cosas como son, así están, pero no para mortificarse. En San Pablo a Timoteo no lo está preservando de mirar la realidad de la iglesia como está. Miren toda la descripción que le hace con esa cantidad de adjetivos de todo lo que se va a encontrar él. Hombres disolutos, más amantes de sus placeres que de Dios, aparentan piedad pero nunca la manifiestan en su fe, rebeldes, insensatos. Y esto que le está diciendo en su segunda carta ya se lo había dicho en la primera carta. Y a eso te vas a enfrentar tú, en eso vas a estar viviendo. Los hombres de Dios, los hombres y mujeres que oran sensatamente y se unen a Dios,
aprenden a mirar las cosas como son, no de otra manera. Ni se están escondiendo ante la realidad para no enfrentarse a ella ni para no mirarla. Los hombres de Dios miran las cosas como son, tal y cual son. Si esto es verde, es verde. Si esto es negro, es negro. Si esto es rojo, y no voy a cambiarle el color. Simplemente por no querer ver la realidad como está. Hoy nuestra iglesia sufre. Hoy nuestra iglesia padece. Y está siendo más sacudida que nunca. Y hay quienes pretenden ingenuamente mirar las cosas de otra dimensión y decir, no, todo va bien, esto es normal. Un cristiano que se cimienta en la palabra de Dios, que se cimienta en la Sagrada Escritura, que se familiariza con la palabra de Dios y con sus mandamientos, aprende a mirar las cosas como están, como son en realidad. No para desesperarse, sino para saber que en Dios está la solución para todo esto. Lo peor de quien no quiere mirar la realidad como está es que nunca se va a sentir afanado a aferrarse a Dios. Nunca se va a sentir impulsado a buscar el cambio, la transformación, a buscar la conversión en alguien que la puede dar y es Dios. Cuando uno no quiere mirar la realidad como es, cuando uno no quiere mirarse como está, uno corre en el peligro de vivir en el conformismo. Me conformo viviendo esto y haciendo esto. Me conformo llevando mi vida cristiana así de cualquier manera y me tranquilizo, porque voy tranquilizando la conciencia. Una de las cosas que nos pasa cuando el Señor nos confronta, nos encara con nuestra propia verdad es que nos sacude. Y entonces estamos frente a muchas posibilidades y frente a unas opciones definitivas. La situación está así, ¿ahora qué voy a hacer? Uno tiene muchas alternativas, pero cuando la realidad está cruda y es difícil y nos ha hecho tocar los límites, entonces yo digo, aquí la salida que me queda es buscar a Dios y entregarme totalmente a Él y vivir para Él. Pero quien no quiere mirar la realidad, quien no quiere mirar la verdad como es y como está, se va a quedar ahí en un conformismo tranquilo. Uno en la vida nunca aprende tanto como cuando se enfrenta a las pruebas, porque las pruebas en realidad en la vida humana, ni siquiera estoy hablando de la dimensión cristiana, las pruebas nos dan capacidades de superación. Hoy, ¿por qué los jóvenes no le encuentran, muchos de los jóvenes no le encuentran sentido a la vida? Porque todos se los han dado. Y porque les han evitado que vivan pruebas, que vivan dificultades. Eso es lo peor que nos pueden hacer. Hay grandes teóricos, por ejemplo, un teórico como Darwin, que habla de la teología, habla de la teoría de la evolución, que él tiene, en su método tiene una proyección atea, pero hace una lectura bastante interesante de la realidad sobre la especie. Y dice cómo la especie tiene una capacidad de adaptación. Y si toda la especie la cambias de aquí y la pones en otro lugar, al principio sufre mientras se va adaptando. Y dice que solamente sobreviven los más fuertes, la especie más fuerte. Entonces, si a nosotros Dios nos permite pruebas, como lo está diciendo San Pablo, tenlo por seguro, le dice a Timoteo, que todos los que quieran vivir piadosamente, quieran vivir santamente, tendrán que afrontar pruebas y grandes tribulaciones. ¿Para qué el Espíritu Santo nos lleva hacia la prueba? Nos lleva hacia la cruz. Nos lleva precisamente para que ahí, por su mismo impulso, por su misma motivación, nosotros obtengamos una capacidad de adaptación ya desde el Señor.
frente a las circunstancias. Por eso San Pablo ya no lo aplacó nada, ni las cárceles, ni los castigos, ni las amenazas de sus mismos, nada lo aplacó. Antes eso le dio como un impulso más fuerte para seguir proclamando el Evangelio. El no querer ver la realidad como está, el no quererla mirar en su propia verdad, eso nos hace conformes al mundo. Y entonces no vamos sintiendo la necesidad de suplicar, de pedir ayuda al Señor, de postrarnos delante de Él, de arrodillarnos, de pedir perdón, de buscar soluciones eficaces para atender a esas realidades duras, difíciles que hoy vivimos. Lo peor que nos puede pasar es hacernos ciegos ante la realidad actual. Lo peor que nos puede pasar es ver la iglesia como está sufriendo y está padeciendo y decir que no está pasando nada. O hacernos los de la oreja mocha ante las realidades para no perturbarme, para no implicarme. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por la gracia del Señor. Y tenemos que dejar que el Espíritu de la verdad venga y nos despierte y nos permita ver las cosas como están, no para desesperarnos, sino para sacudirnos, para despertar, para buscar alternativas, para orar con mayor intensidad, para hacer sacrificios, para hacer mortificación, para encontrarle sentido a la penitencia, para encontrarle sentido a la reparación. ¿No ven que cuando uno no ve el problema, uno se queda tranquilo? No, sigo mi vida tranquila, muelle, sin ningún problema. Nuestra iglesia padeciendo, sufriendo, y yo tranquilo porque esto ya ha pasado en otras épocas de la historia y porque el Señor lo va a superar, claro que sí, Él ya anunció la victoria, pero lo va a superar en su cuerpo místico. Y nosotros hacemos parte de ese cuerpo místico. El Señor lo va a superar en sus miembros, en nosotros, y necesita una respuesta de sus miembros. Entonces, estamos viviendo momentos cruciales dentro de la iglesia. Estamos viviendo momentos cruciales en la historia de la humanidad. El hambre aumenta y la gente ya anda desesperadita buscando cómo satisfacer su necesidad material, cómo satisfacer el hambre. Y nosotros, hoy hay muchos cristianos sufriendo, sufren porque no tienen la Eucaristía, sufren porque no tienen el sacramento de la confesión. Estos días me impactó muchísimo porque me di cuenta de una comunidad religiosa que desde el 19 de marzo no ha tenido Santa Eucaristía. Y no porque no quieran tenerla, porque no han tenido la posibilidad de tenerla. Y nosotros como cuerpo místico, miembros de este cuerpo místico, ¿cómo nos estamos solidarizando con aquellos hermanos? Con aquellos que lloran, con aquellos que sufren, con aquellos que padecen. Ese es el auténtico amor al prójimo. Sentir con Cristo, porque Cristo siente con el dolor de ellos. Cristo padece con el dolor de ellos. Cristo sufre con el sufrimiento de ellos. A Cristo le duele cada ser humano, cada hijo y cada hija. Pero solo la intimidad con el Señor, la familiarización con su palabra nos puede despertar y apartarnos de tanta indiferencia y de tanta insensibilidad. ¿A cuántos sacerdotes nos importa el dolor de tantos fieles? ¿A cuántos consagrados nos interesa y nos importa y sufrimos con el sufrimiento de tantos laicos, de tantas familias, de tantos cristianos que hoy padecen?
¿A cuántos pastores de la iglesia hoy se nos ha generado un impulso de llorar y derramar lágrimas por aquellos que están sufriendo? ¿Acaso no debemos compartir los mismos sentimientos de Cristo, de nuestro Señor? Tenemos que suplicarle al Señor y al Espíritu Santo que nos despierte, que nos motive, que nos impulse a ver la realidad como se encuentra. Vuelvo y lo repito, no para desesperarnos, sino para caer de rodillas con mayor intensidad delante del Señor, para encontrarle sentido a nuestra oración, para encontrarle sentido a la mortificación, para encontrarle sentido a la penitencia. Pero solo la palabra de Dios nos puede despertar, y por eso San Pablo le dice a Timoteo: nunca te alejes de las sagradas letras. Porque es muy fácil vivir la vida cuando uno lo tiene todo, cuando a uno le llega todo, pero cuando somos probados, cuando somos sacudidos, cuando la iglesia sufre, allí se encuentra el auténtico amor al prójimo. Cuando somos capaces de hacer lo que hizo Cristo, meterse en nuestros propios zapatos, meterse en nuestros propios pantalones. Eso lo hizo Dios al asumir nuestra condición humana, al encarnarse. Él es el primerito que nos da ejemplo de esto. Cristo, el Verbo, Dios no se quedó en el cielo simplemente contemplando el dolor de los hombres. Lo asumió en su propia naturaleza y lo padece. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia por intercesión de la Santísima Virgen María, ella, la mujer más solidaria, más atenta al dolor de la humanidad, al dolor de sus hijos. Ella sufre hoy con los hijos que sufren. Y en varias veces la Virgen se ha manifestado, apariciones que hoy son aprobadas por la Iglesia, triste, llorando, derramando lágrimas, porque muchos de sus hijos no queremos ver la realidad como está, porque nos hacemos indiferentes. Ella, la madre que sufre, como una auténtica madre, como una verdadera madre, pidámosle a ella que nos ayude a despertar, y que a tantos cristianos que hoy están sufriendo, que hoy lloran, a tantos cristianos que hoy en sus hogares ya comienzan a sentir el peso del hambre, la sofocación de las pruebas por la falta de la asistencia a la vida sacramental, de la adoración. Tantas personas que tenían su hábito de oración en la adoración eucarística, tantas mujeres, hombres y mujeres que iban a los templos a desahogarse allí con el Señor, a encontrar alivio cuando llegaban al sagrario, porque era lo único que les daba reposo. Hoy los templos están cerrados. Jóvenes, a mí me ha tocado ver jóvenes de rodillas en el sagrario, llorando, suplicándole al Señor paz, y los he visto salir transformados de allí, llenos de ilusión, de esperanza, porque eso es lo que hace el Señor. Pero hoy los templos están cerrados. Y a mí me decía alguien llorando: padre, es que ni siquiera no hay templos abiertos para ir a buscar consuelo, para ir a buscar paz. Claro que el Señor nos está llevando a una dimensión más alta de la vida espiritual, ser adoradores en espíritu y en verdad. Pero no podemos, los que tenemos esa oportunidad, no podemos olvidarnos de aquellos hermanos que sufren. Hay muchos que están sufriendo. Y el hambre espiritual es más terrible que el hambre material. Entonces, pidámosle al Señor que así como a Timoteo, que lo vivió a través de esa familiaridad tan profunda que tenía con la Sagrada Escritura, con los mandamientos del Señor,
con la palabra del Señor, así también nosotros podamos familiarizarnos con su palabra y podamos ver las cosas como son en realidad. Aquí a petición de Bartimeo, Señor, que vea, que vea, que vea, pero que vea como miras tú, como contemplas tú, como observas tú. Pidámosle esa gracia al Señor a través de esta celebración eucarística. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.